Bien, le damos las gracias al Señor Dios Todopoderoso por esta nueva oportunidad que nos ha permitido podernos reunir nuevamente delante de la Escritura. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esta tarde, y como ya empezó a ayudarnos desde que comenzamos, que nos siga ayudando, porque sin Él nada podemos hacer. Y no queremos hacer nada por nuestra cuenta, sino que sea Dios el que produzca el querer como el hacer. Sea hecha su voluntad en esta tarde. Amén. Dios Todopoderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob y Dios nuestro, en estos momentos nos inclinamos a ti, esperando tu asistencia, tu ayuda, tu dirección, que tú tomes todas estas escrituras que tú has traído a mi mente, a mi corazón, y seas tú el que las unjas y el que provoque en los hermanos, Señor, el trabajo para lo cual tú lo has puesto en esta tarde aquí delante. Señor, que tu palabra haga el trabajo en cada uno de nosotros y que el tiempo nuestro sea aprovechado, Señor, porque nos hemos reunido y esperamos que sea para lo mejor, para la edificación, para la consolación y para exhortación. Bendice a todos los que estamos aquí reunidos y suple todo lo que falta en la vida de todos conforme a tu riqueza en gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Pues, de nuevo, la hermana Miriam trae el aperitivo de la enseñanza. Una cosa que Dios nos conecta, porque lo que trajo la hermana Miriam pues tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar en esta tarde. Y vamos a traer un tema hoy que nos va a ayudar, si el Señor nos ayuda a entenderlo. Porque cuando se entiende algo, se puede poner en práctica. Cuando el creyente no entiende, no puede hacer nada. Pero cuando el creyente entiende, puede hacerlo todo. Pero si no entiende, no puede hacer nada. Así es que necesitamos que Dios nos ayude, nos abra el entendimiento. Porque sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Amén. Pues vamos a tener un tema, dice, son un par de preguntas y una exclamación. Si Jesús venció la muerte, ¿qué fue lo que venció y cómo? Ese es el tema. Si Jesús venció la muerte, ¿qué fue lo que venció y cómo? Aleluya, gloria a Jesús. Escriban el tema y el Señor nos ayude. Cuando hay tres cosas que tenemos que tener en cuenta aquí en este tema. Son tres cosas que tenemos que alcanzar a conocer. Como dije al principio, el creyente no puede hacer nada si no entiende. No se puede mover si no entiende. Pero cuando entiende, puede moverse, puede avanzar y puede poner en obra lo que se le está enseñando. Tres cosas que tenemos que conocer como creyentes en esta enseñanza. Número uno, a Jesús. Porque estamos hablando de que si Jesús venció la muerte, ¿qué fue lo que venció y cómo? Todos sabemos y hemos oído y se predica y se enseña de que Jesús venció la muerte mediante un sacrificio histórico, pero nosotros que entendemos que Jesús es el mismo ayer, hoy y lo será por los siglos, tenemos que entender ese trabajo que la palabra está declarando aquí. Porque eso no estamos hablando que miremos un hecho histórico como lo están mirando los pueblos. Porque a veces, hermano, le tenemos un miedo a la muerte. Nosotros por naturaleza no queremos morirnos. No creo que haya nadie aquí que se quiera morir.
Si le pregunto a Nuri si ella se quiere morir, ella me va a decir que no se quiere morir. Si le pregunto a mi esposa, a la hermana Ana, si se quiere morir, no quiere morirse. Aquí nadie quiere morirse, ¿verdad que no? Porque tenemos en nosotros, en nuestra existencia viene ya hecho un equipo, el cuerpo tiene un equipo de sobrevivencia que se aferra a esta vida, pero es porque no entendemos lo que significa la muerte. Número 1, a Jesús. La segunda cosa que tenemos que entender y conocer es la muerte. No estamos hablando de morir físicamente, hermano. Y entonces, si no estamos hablando de morir físicamente, y Dios nos deja entender y nos ayuda a entender que Jesús, cuando dijo: el que ha creído en mí, ha pasado de muerte a vida y ya no muere más. O creemos o no creemos. ¿A quién le creemos? ¿A Jesús o a la carne? ¿O al miedo que hemos sentido toda la vida de mantener este cuerpecito aquí? Aleluya. No va a dar tiempo de desarrollar esta enseñanza hoy porque es una enseñanza muy extensa. Pero vamos a ver hasta dónde Dios nos ayuda y hasta dónde nos lleva el Espíritu con esta enseñanza. La tercera cosa que vamos a entender es el sacrificio. Porque la muerte la destruye Jesús mediante un sacrificio. Aleluya. Vamos a leer un verso aquí en Mateo 1, 21, hermana Ana. Mateo 1, 21. Amén. Conociendo a Jesús, lo primero que tenemos que conocer es a Jesús, luego la muerte y luego el medio con el cual Jesús vence la muerte. Y dará a luz, en el nombre de Jesús, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Oigan eso, hermano, quédense con esas escrituras en su mente, ¿ok? Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces es un salvador, es un salvador, es el salvador. En Eclesiastés, quiero que leamos también esto porque quiero que veamos, quiero poner para que veamos el tiempo, los tiempos que hay en la enseñanza. En Eclesiastés 1, el verso 9 y 10. Aleluya. Eclesiastés. Espérese un minuto, hermano, déjeme buscar esas escrituras. Digo. Aleluya. Eclesiastés 1, verso 9 al 10. Dice así las escrituras en el nombre de Jesús. Escuchen esto, hermano. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Hermano, atendamos bien a lo que está escrito. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se pueda decir? He aquí que esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos han predecido. Es porque vamos a ver el trabajo que tiene que hacer Dios por medio de Jesucristo en la vida de nosotros. Y nosotros hacernos participantes, dejar que ese trabajo lo haga la palabra y nosotros ir juntamente con la palabra, como fue Abraham con Isaac. No fue Isaac solo, fue Abraham el que llevó a Isaac. Iban juntos porque eso es lo que queremos ver aquí. Pablo
si fue con Cristo a la cruz para ser crucificado, Pablo no fue solo, fue con Cristo. ¿Verdad que sí? Eso es una enseñanza que tiene esta enseñanza la vamos a ir entendiendo a medida que se vaya desarrollando. Dice así para que veamos que lo que se hizo, lo que fue, es lo mismo que se va a hacer hoy. Hoy. Queremos que sea hoy, si es posible hoy, en lo que entiendan. Y si no lo entiende, quédase esperando hasta que le llegue el día en que pueda entender y pueda actuar. Porque nadie que no entiende no puede actuar. Aleluya. ¿Quién es Jesús según las Escrituras? En Hebreos 3:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dándonos a entender que no está hablando de una persona, de un hombre, sino que está hablando del verbo, la palabra de Dios. Que Dios es el mismo en todos los tiempos, porque en Dios el tiempo no obra. El tiempo es por usted y por mí. Dios está siempre en el hoy. En el hoy de la palabra está Dios. Yo lo leí ya. Entonces, otras escrituras que queramos que veamos presentando a Jesús como el verbo, la palabra. Recuérdese que lo primero que hay que conocer para entender si Jesús venció la muerte, qué fue lo que venció y cómo, lo primero que tenemos que conocer bien y estar claro en eso es a Jesús como el verbo, la palabra, la enseñanza. En el Salmo 119 y verso 89 dice esa escritura: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Es para que se queden mirando en esa parte. Estamos hablando de la palabra. Aleluya. Otras escrituras más que quiero. Esto es para conocer, para darle una ojeada a Jesús como la palabra, el verbo. En Primera de Pedro, porque estamos tratando de avanzar, 1, 23 al 25. Aleluya. Gloria a Jesús. 23. ¿Cómo dice? En el nombre de Jesús. Amén. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Usted está viendo que estamos hablando de la palabra. Estamos hablando de Jesús. Estamos hablando de un mensaje, de una predicación, de una enseñanza, de una forma de doctrina. No de una persona, no de un hombre, sino de un testimonio en forma de gracia, de salvación. Es que tenemos que conocer a Jesús, hermano, para que no veamos lo que todo el mundo ve como Jesús. Por eso quise traerle estas escrituras, por eso que Él es el mismo en todos los tiempos, porque Él permanece para siempre. La palabra permanece para siempre, está en todos los tiempos. Sigue diciendo ahora aquí, en 1 Juan 1, del 1 al 3, y esas escrituras se ha leído tanto. Primera de Juan, capítulo 1, aleluya, del verso 1 al 3. Y esa dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas,
y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aleluya. Estamos hablando de la palabra. No quiero que pierdan el enfoque de la palabra. Ahora, Él es el verbo de Dios, su palabra. En Isaías lo dice claro, en Isaías 55:11, donde dice la palabra: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá ni vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Eso lo dice la palabra. Y también en Juan 16, para que las escriban y las lean luego, Juan 16:28. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Estamos hablando de la palabra. Ella sale a hacer un trabajo cada vez que nos reunimos aquí los domingos, cada vez que nos reunamos, como sea que nos reunamos, la palabra sale, porque por los hermanos es que sale el testimonio, sale la palabra, porque tiene que haber, la boca de Dios tiene que estar en este pueblo, y la palabra sale de mi boca. No es de la boca de Aníbal. No miren a Aníbal, no miren a Gabriel, no miren a Rafael, no miren a ningún hermano. Vamos a ver si miramos la palabra. Porque ella viene, pero no es para volver vacía. Es hacer un trabajo en la mente, en el espíritu y en la vida de cada uno de nosotros. Porque el trabajo de la palabra es llevarnos y dejarnos en Dios. Pero ella tiene que hacer un trabajo primero, porque eso nos hacía así, hermano. Y si se está trayendo material semana tras semana, recuérdense que nosotros somos un edificio, el edificio de Dios. Y Dios está mandando material semana tras semana. ¿Qué hemos hecho con el material? ¿Qué estamos haciendo con el material? ¿Lo estamos poniendo donde tiene que ir? ¿Estamos trabajando hacia la edificación del cuerpo de Cristo? Eso depende, tiene que verse el trabajo, porque si yo estoy trabajando en un edificio y siguen trayendo los materiales y yo no hago nada, el material se va a quedar amontonado, se está trayendo en vano. En vano se trae el material. Dios nos está dando la palabra para que haga lo que Él quiere que ella haga en nosotros. Ella tiene que hacer el trabajo para lo cual Dios la envió. Pero es si nosotros, como decía la palabra por la hermana Miriam, si tenemos fe. Porque la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Ella viene a hacer un trabajo. Tenemos que nosotros colaborar y darle lugar a la palabra, que ella haga en nosotros lo que ella ha sido enviada a hacer. ¿Saben por qué, hermano? Porque esas escrituras de Juan 1 y del 1 al 3, eso se ve poca cosa, pero nos dice: todas las cosas por Él fueron hechas. Pero esa palabra hizo un trabajo, porque habían todas las cosas que estaban hechas. La persona que recibió, el hermano que recibió la palabra y la creyó y le dio el lugar que ella meritaba en su vida, la palabra hizo el trabajo en él. Está dando testimonio uno en quien la palabra hizo un trabajo. Eso no es a lo loco, hermano. No estamos hablando, leyendo aquí al aire, ni estamos tirando tiros al aire. Esto es con conciencia que estamos aquí hablando. Esto es un pueblo que se reúne bajo un grado de conciencia, que está consciente de lo que tenemos y de lo que nos están dando. Entonces, la muerte. ¿Qué es la muerte? Según las Escrituras,
Porque recuérdese que ya hablamos al principio que no es la muerte física. Mire, hermano, por más que usted quiera este cuerpecito, por más que nos aferremos a él, por más que lo cuidemos, por más que lo concienticemos, todos vamos para el hoyo. Usted crea eso, créalo que eso es así. Pero lo que no muere jamás es la palabra. Amén. Lo que no muere jamás es el espíritu que Dios está formando en nosotros, porque Dios está formando su espíritu en nosotros. Él es el que forma el espíritu en el hombre. Por eso dice que cuando muere el hombre, el espíritu va a Dios que lo dio. Oye, ¿usted cree que eso es una promesa? Olvídese de que si cómo me voy a sentir, qué va a hacer, qué va a pasar, ay Dios mío. Mire, le decía yo al hermano Joel que un niño, cuando ese semen cae en el ovario de la mujer y se forma una criatura en el vientre de la mujer, ese niño que está ahí dentro es acuático, vive en el agua. Es un ser acuático. Nosotros pasamos de ser acuático, de vivir bajo el agua. Por eso es que cuando dice sacado de las aguas, ¿usted se cree que todos nosotros no hemos sido sacados de la misma manera, hermano? Nosotros tenemos que entender algo. Que el primer soplo de vida que recibimos es cuando el médico viene y le da una nalga al bebé, que sale el bebé, le da una nalga. Ahí es donde por primera vez esa criatura respira hálito de vida. Porque mientras tanto el oxígeno que estaba recibiendo el niño era por el ombligo, la cuerda umbilical de la madre. Y le está pasando vía la sangre el oxígeno. No porque lo esté respirando propiamente el niño. Usted viene a tomar su primera respiración cuando le dan la nalga 10 segundos después de haber salido del vientre. Es que toma el niño a la primera respiración. Esto es algo bien grande, hermano. Bien grande. La muerte, ¿qué es la muerte? Según la Escritura. Génesis 2, 17. Vamos a mirar aquí unas escrituras para que vayamos haciendo un enfoque. Aleluya. Dice así. Más, miren esto. Estamos hablando, hermano, de la palabra. Estamos hablando de la palabra, de la enseñanza de Dios. Aleluya. Dice, más del árbol, de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, estamos viendo que es comiendo de un fruto, pero no está hablando de un árbol, mata o palo, como le decimos nosotros, sino de una enseñanza. La primera enseñanza que todos hemos recibido, fuera en el lugar donde fuera que usted se inició en la palabra, fuera en el pueblo que usted se inició, fuera en el lugar que por primera vez usted recibió la predicación de la Escritura, esa primera formación que usted recibió es una enseñanza, pero en esa enseñanza vamos a ver que ahí está la muerte. Es una ciencia, una enseñanza que se enseña y se da a conocer como un fruto. Eso es lo que es la muerte, hermano, una enseñanza. Oye, Panchín, la muerte es una enseñanza. Que si tú eres librado de ella, no tienes que preocuparte por el cuerpo. O no le creemos a Dios. O le creemos a Dios o no le creemos a Dios.
O creemos que eso es así, o no creemos que eso es así. Porque si vamos a ser como los demás, la esperanza la tenemos en este canto de carne, entonces estamos perdiendo el tiempo aquí. ¿Usted no cree? Porque si la esperanza está en esto, entonces no he conocido a Dios todavía. Es lo primero del plan de Dios. ¿Oyó eso, hermano? La muerte. Mire esto, hermano. La muerte, y todo el mundo le tiene miedo a la muerte al fin. La muerte es lo primero del plan de Dios. ¿Y por qué digo eso? Vamos a mirar Deuteronomio 30, 15. Y esa escritura de Deuteronomio 30, 15 dice así. Mira, tenemos que estar atentos. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Entonces estamos hablando de un ministerio, de una enseñanza, porque Dios lo primero que le pone delante al hombre nos está poniendo la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que viva, pero el hombre por más que quiera escoger la vida, lo primero que se come no es la vida. Adán no comió del árbol de la vida primero, ¿verdad que no? ¿Qué fue lo primero que comió Adán? Ellos comieron del árbol de la ciencia, del bien y el mal. Porque recuérdense, hermano, estamos hablando de un plan, de un programa, de un propósito. Dios tiene un programa que darle cumplimiento en un pueblo, y ese pueblo tiene que estar consciente de que Dios está haciendo un trabajo en él por medio de su enseñanza, de su palabra. Entonces, estamos hablando de un ministerio, de una enseñanza que se da y se enseña hoy. No nos estamos refiriendo al expirar del cuerpo. No estamos, ya se lo digo, no estamos hablando del expirar del cuerpo. Si Jesús venció la muerte, ¿qué fue lo que venció? Vamos a ver lo que venció. En 2 de Corintios 3, 2 al 8. Aleluya. 2 de Corintios, capítulo 3. Vamos a leerlo del 10 al 8. Aleluya. Del 2 al 8. Y dice así. Yo traje estos versos anteriores. Dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida quiere decir enviada por vosotros, por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, en tablas de piedra, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Vamos a bajarlo ahí. La enseñanza que hemos recibido en el principio, hablando del primer Adán, porque cuando hablamos de la enseñanza del principio estamos hablando del primer Adán, del ministerio que hemos recibido bajo la enseñanza por la letra. No es cuando se dice de la enseñanza de la ley, la enseñanza de la letra, todos nosotros estuvimos sujetos a ayuno,
estuvimos sujetos a vigilia, estuvimos sujetos a los diezmos, estuvimos sujetos a los hombres, estuvimos sujetos a tantas y tantas cosas. La mujer no puede hacer esto, no se puede ir a este sitio, no se puede hacer aquello, no se puede hacer aquello. Estuvimos sujetos a un sinnúmero de cosas que practicábamos con miedo y temor a la muerte, porque se nos decía que si quebrantábamos la palabra moríamos. Si se quebranta el mandamiento, ciertamente morirá, porque quebranta el que viola la ley de Moisés por 2 o 3 testigos, 1 o 2 testigos, muere. Entonces todos en sí, como dice aquí más adelante en Romanos 5, el resultado de esta enseñanza y su programa. Romanos 5, vamos a mirar para que luego volvamos acá donde estamos. Búsqueme Romanos 5, hermana, del 12 al 14. ¿Cómo dice? Del 12 al 14, en el nombre de Jesús. Amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Ahora, eso está escrito ahí, sencillo. Por tanto, hermano Panchín, como el pecado entró en el mundo por un hombre, entonces pues nosotros creemos que bueno, pues eso fue aquel que ya tomó, que comió del fruto que le dio su mujer y por ahí entró el pecado. No estamos hablando de eso, hermano, estamos hablando de una enseñanza. No estamos mirando eso como un cuentecito de hadas. Estamos mirando de la enseñanza, el efecto de la enseñanza, el trabajo, lo que produce la enseñanza. En Adán, dice, por cuanto por el pecado entró en el mundo por un hombre, que es el primer hombre que recibimos, el hombre que se forma en nosotros mediante la enseñanza de la ley, mediante lo que todos hemos venido, sea en el grupo y en el lugar que hayamos estado. Hemos recibido una formación, un cuerpo de enseñanza. Y por ese hombre, dice el pecado, por ese pecado entró la muerte a todos los hombres. ¿Y cómo sigue diciendo? Aleluya. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde hay ley no se culpa de pecado. Donde no hay ley. Pero donde no hay ley no se culpa de pecado. Sí. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Amén. Entonces la muerte, hermano, opera en todos nosotros. Por eso es que nosotros, en la enseñanza de la ley, el hombre está muerto, el testimonio está muerto. El testimonio está muerto. Jesús, usted recibe a Jesús. En ese testimonio de la ley, lo que se está recibiendo en sí es el cuerpo de Jesús. Porque ¿qué fue lo que Pablo crucificó? ¿Con qué se crucificó Pablo juntamente? Él se crucificó con el cuerpo de la ley. El cuerpo que él tenía, que era Jesús, con ese cuerpo de enseñanza, porque se crucificó él. ¿Y por qué digo eso, hermano? Esto a veces es fácil, difícil de explicárselo a los hermanos, pero vamos a mirar que ya vamos a ver eso, vamos a verlo a medida vayamos desarrollando. En Romanos dice la serpiente, hablando de ahora de Génesis, la serpiente tenía la astucia para hacer un trabajo en esa área de la enseñanza, en Génesis 3.1, que es en esa área que estamos mirando, cómo entró el pecado en Adán. Por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. En Génesis 3.1 dice que la serpiente era astucia más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, creado. Entonces la crearon para un trabajo. La serpiente estaba allí para hacer ¿qué? Un trabajo. Para manifestar una obra. ¿Usted se cree que las cosas suceden porque suceden así por así? No, fue que la serpiente hizo el trabajo que tenía que hacer y hace el trabajo que tiene que hacer.
Eso es algo que, hermano, a veces no es fácil uno hablar de estas cosas porque nosotros estamos siempre atentos, como que creemos que la serpiente, que el diablo es otra cosa. No, el diablo, el destructor, lo hizo Dios para destruir. Tenemos que estar atentos a la palabra. Miren lo que sigue diciendo. Todo esto es Dios en esa obra de la serpiente, haciendo un trabajo con su verbo, su palabra. Y vamos a ver por qué. En Juan 3:14, hermana, leen a eso. En Juan 3:14. Amén. En el nombre de Jesús. Oiga esto. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cuándo se ve eso? Que Moisés levantó la serpiente en el desierto. Y usted dirá, no, que eso fue que Moisés hizo una culebra de bronce. Mire, hermano, atendamos bien lo que estamos oyendo y lo que estamos mirando, para que veamos que no se mueve una hoja en el plan ni el programa de Dios ni el propósito de Dios, que Dios no lo permita. Este trabajo se hizo para que se cumpla el plan de Dios, porque si usted va a hacer una casa y usted tiene un plano, ¿verdad, hermano Joel, que es carpintero, maestro, arquitecto aquí? Y hermano José, si usted va a hacer una casa, lo primero que usted, o vamos a decir como dice, que somos edificio de Dios, templo del Dios Altísimo. Es una edificación, es un trabajo que tiene que Dios hacer. La morada de Dios, Dios la tiene que hacer Él, porque Él no mora en casas hechas de ¿qué? Por mano de hombre. La morada de Dios la hace Dios mismo. Se está haciendo un trabajo. Lo primero que Joel va a pedirle al que quiera hacer el trabajo es los planos. Bueno, me tienen que dar los planos, porque si yo voy a trabajar, tengo que trabajar por un plano. Mire, hermano, aquí está el plano. Aquí lo tenemos. Joel, que es un maestro, el hermano Joel ha construido hoteles, edificios de 3 y 4 pisos. No estamos hablando de casitas, edificios. El hermano Joel tiene que repasar el plano. Tiene que leer el plano con detenimiento. Tiene que estudiar bien el plano, porque él tiene que hacer ese trabajo y tiene que salir de acuerdo a cómo se le indicó por ese plano, porque lo está contratando uno que es el que le va a pagar por su trabajo. Dios nos ha puesto la escritura, las enseñanzas está delante de nosotros. Nosotros hacemos bien estar atentos a las escrituras. Hacemos atentos, tenemos que escudriñar las escrituras, meditarlas y buscar que el trabajo se esté haciendo correctamente de acuerdo al plan y el programa de Dios. No dejándose ir por historia, ni por cuentos, ni que si yo creo que es así, no que esto, yo creo que es... No. Déjese ir por el Espíritu, que es el que conoce las medidas, es el que conoce lo profundo, es el que conoce lo ancho, lo alto y lo bajo. Entonces, cuando la mano de nosotros se mete en este trabajo, olvídese que sucede lo que sucedió en Génesis 11. Que cambiaron el material. Y en vez de usar el material, usaron el material de ellos. Y cuando Dios viene a ver, bueno, pues déjame ver el trabajo que están haciendo mi gente. Buscando a ver si el lugar de su morada estaba allá. Y cuando vio que lo que había allí era mano de hombre, confundió. Entonces, hermano,
Todo lo que Dios hace, como dice aquí, en el libro, todo esto es Dios haciendo el trabajo, ya vimos. Vamos a mirar ahora aquí, en estas escrituras, Dios forma al hombre a imagen y a semejanza. Oiga eso, hermano. Dios forma al hombre a imagen y a semejanza. Estamos buscando por qué Jesús, si Jesús venció la muerte, qué fue lo que venció. ¿Por qué tenía que Jesús vencer la muerte y qué fue lo que venció? No el Vía Crucis. No se vaya a ir para el Vía Crucis, para allá, para la mente imaginaria. No, vamos a quedarnos aquí en la palabra, en la enseñanza. Este cuerpo tenía en él, el primer hombre, este cuerpo a imagen y a semejanza, este cuerpo tenía en él un defecto. Lo hizo Dios, pero venía con un defecto de fábrica. Pero era que Dios lo hizo así. Ahora el que tenemos que descubrir el defecto es usted y yo. ¿Cuál era el defecto? ¿Y por qué Dios tuvo que destruirlo? Aleluya. Dice, este cuerpo tenía en él un defecto y es la semejanza, que se parece pero no es. Primera de Génesis 1:26. Se parecía pero no es. Porque una semejanza es algo que ¿qué? Algo que se parece, ¿verdad? Imagen y semejanza. Entonces, esa enseñanza es de doble sentido, porque está hablando ahí de la ley y del testimonio. Tenemos que hacer una separación y poder aprender que en Dios hay dos obras que nosotros tenemos que entenderlas y hacer una separación, y eso lo va a hacer la enseñanza. Dice aquí, por esta razón opera y operó y operará el mal en él. Por eso es que entró el pecado y pasó a todos los hombres, y la muerte pasó a todos los hombres por cuenta de esa enseñanza. Dice, veamos esta semilla manifestada en Génesis 4 del 1 al 2. En ese capítulo de Génesis 4 del 1 al 2, ya se nos está acabando el tiempo. Vamos a ver si llegamos aquí. Dale, hermana Ana. En el nombre de Jesús. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Amén. Y aconteció andando... No, ¿hasta dónde leíste? ¿Hasta el 2? No, hasta el 2. Hasta el 2. Okay. Aleluya. Entonces, por voluntad de Dios él concibió. Dice que concibió Eva el primer hijo. Fue por voluntad de Dios, hermano. Era lo que estaba diciendo la palabra por la hermana Miriam. La voluntad de Dios, cuando nosotros conozcamos por qué es esto y por qué nace, el que nace primero mata al que nace luego. ¿Por qué el que nació primero se levanta en contra del que nace luego? Ahí están las dos simientes, ahí está la semejanza y ahí está la imagen. En esas dos obras ahí. Entonces, quiero que eso se lo voy a dejar para que lo mediten, no vamos a quedarnos ahí. Para que nos demos cuenta que el programa es de Dios. Él es el que lo hace todo y en todo. Ahora, si Jesús es el verbo, la palabra, es el mismo ayer, hoy, por siempre, el programa es el mismo. En Adán todos mueren. Todos mueren en Adán. Por eso es que tenemos que ser el primer hombre, el primer cuerpo tiene que ser destruido. Esa enseñanza tiene que ser destruida. Vamos a ver, 1 Corintios 5:22. Todos
no algunos, todos en ese primer cuerpo que forma la palabra está muerto. Todos, no algunos, todos los que forman la palabra por primero está muerto. ¿Por qué? Porque se perdió el espíritu de la palabra, el sentido original de ella, al Adán perder su posición en el huerto. Dios preparó el cuerpo del pecado para luego destruirlo. Dios preparó el cuerpo del pecado. Es Dios el que lo prepara, el que lo hace, el que lo forma, para luego destruirlo. Por eso es que no nos podemos aferrar a Él. No os conforméis a este siglo, dice Pablo, tenemos que buscar la transformación. Luego, a su debido tiempo, en la consumación de su programa. En el primer Adán es el primer ministerio el que manifiesta la semejanza de él, la letra. Usted sabe que la letra dice una cosa y todo lo que dice la letra es lo que nosotros creemos que es. Por eso yo siempre digo que hay un Jesús que no deja ver a Jesús, porque cuando leemos de Jesús y habla las escrituras de Jesús y ya nosotros nos enseñaron de Jesús y ya nos dijeron que era un hombre que tenía barba larga, que tenía ojos azules, que tenía una cinta, un traje blanco, nosotros por naturaleza lo que veíamos era eso. Y eso es lo que está viendo todo el mundo que lee las escrituras. Esté donde esté. Ahora miren esto. En el primer Adán es el primer ministerio el que manifiesta la semejanza de él, la letra, y trae en su envoltura el secreto de la muerte. Ahí es que está. En el primer Adán, en la envoltura de esa enseñanza, viene la muerte escondida. Y nadie puede librarse de esa envoltura, de ese paquete. El único que nos libra es Cristo, por su sacrificio. Vamos a ver si avanzamos. Por eso en Adán la muerte pasa a todos los hombres que están bajo esa enseñanza. En Efesios 2:3, léamelo, hermana. Efesios 2:3, no cuenta. Aleluya. Efesios 2:3, ok, claro. Aleluya. Efesios 2:3. En el nombre de Jesús. Escuchen esto. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Porque en Adán todos mueren. Todos, el pecado entra por un hombre y el pecado pasó a todos los hombres y por el pecado la muerte. Es una enseñanza que nadie se puede librar de ella, solo Cristo. Por eso Jesús es el Salvador, hermano. Esto no es, no se crea que porque usted alzó la mano y porque usted se unió a un grupo, que se unió a este grupo, que ya por eso usted tiene que entender el trabajo que tiene que hacer la palabra en su vida. Óigame, prestemos atención, hermano. Mire lo que dice ahora en Corintios 15, 45 al 49. Primero o segunda. Primera. 5. Corintios 15, 1 Corintios 15 del 45 al 49. Le hablo rapidito. En el nombre de Jesús. Amén. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal,
traeremos también la imagen del celestial. Amén. Esto se ve sencillito ahí, lo leemos ahí, pero una cosa es verlo ahí y otra cosa es verlo en usted. Por eso se estaba hablando al principio que la palabra tiene que hacer el trabajo para lo cual Dios la envió. Eso lo alcanza Pablo. Él está dando testimonio de lo que Cristo hizo en su vida y nos lo dejó escrito para ver si nosotros nos podemos encontrar en el mismo lugar y nos podemos encontrar, darle lugar a la palabra que nos lleve y haga en nosotros lo mismo. Y que reconozcamos lo que Pablo está escribiendo aquí. Porque lo leemos, creemos que ya lo tenemos. Nosotros leemos las escrituras, hermano, y porque llevamos 20 o 30 años aquí sentados, creemos que ya hemos alcanzado eso. Si se ha alcanzado, tiene que verse, porque si se está trabajando en el edificio y usted dice, no, que ya yo voy por el segundo piso, y yo miro y no hay ni siquiera el fundamento, ¿cómo va a ver cómo usted está haciendo que está el segundo piso y no hay ni siquiera el fundamento? Tiene que verse, porque la obra de Dios, usted la habla desde el lugar que usted está. Vamos a mirar rapidito aquí para que me quedan 10 minutos, porque empezamos a las 8. Dice, ahora en esta enseñanza de la gracia de Dios, Dios prepara el cuerpo del sacrificio, que en su tiempo debe de ser sacrificado como una ofrenda agradable a Él. En Hebreos 10. Léamelo rapidito, hermana. Por eso me gustó cuando la hermana Miriam comenzó con Abraham y Isaac. Eso es lo mismo que dice esta palabra. Dice que lo recibió de nuevo por fe, como si lo hubiera recibido de la misma muerte, por fe. Hebreos 10. Para que usted vea que esto es lo mismo hoy. Sí, Hebreos 10:5. Miren esto, hermano, escuchen estas escrituras. En el nombre de Jesús. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificios y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiación por el pecado no te agradaron. ¿Hasta cuándo? Hasta el 10. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificios y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces, nosotros leemos esto y lo vemos allá. Lo vemos como que es para allá, fuera, que eso fue allá, como que se lo hicieron con una persona. No, Dios tiene que preparar el cuerpo en usted y usted tiene que estar consciente de cuándo sea el tiempo de llevar ese cuerpo al sacrificio y de presentárselo a Dios como una ofrenda agradable. Por eso Saulo, que era Saulo, cuando se encuentra con Jesús, cuando Jesús le abre los ojos y se dio cuenta de que ese cuerpo que le había formado a él la enseñanza de la ley, que ese cuerpo que se había formado en él, que era el primer Adán, porque él, ¿de dónde saca Pablo lo del primer Adán? Es que usted tiene que estar, Dios tiene que darle conciencia al creyente del trabajo que hacen en él con la palabra. ¿De dónde saca Pablo el primer Adán? Eso tenemos que ir viéndolo y concientizándonos en eso. Cuando el apóstol habla del primer Adán, está hablando del cuerpo que le preparó Dios a él.
Y entonces tú dices, no, que estamos hablando, que eso está hablando de Jesús, que le preparó un cuerpo. Pero ¿y dónde tiene que estar Jesús? ¿En dónde tiene que Dios hacer a Jesús ahora? No dice la palabra, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Ese cuerpo, hecho por Dios, preparado por Dios. Sabiduría, justificación, santificación, para lo último, redención. Para cuando usted tenga el conocimiento que debe hacer con ese cuerpo, redimirlo. Ese es el cuerpo que lo va a redimir usted cuando usted lo presente como sacrificio. Por eso Pablo dice en otra parte, os presentaos a Dios como sacrificio vivo de entre los muertos. Presentaos a Dios como un sacrificio vivo. Esto no es fácil, hermano, explicarlo. Y a veces no es fácil hablar de este tema, pero nosotros tenemos que estar ya un poquito adelantados para estar preparados para recibir estas cosas. Y dice así, me preparaste cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros vivíamos en una vida haciendo sacrificios, como le dije primero, holocaustos, ofrendas, tantas cosas que sacrificios que hacíamos, y eso no agradaba a Dios. Entonces Dios nos da la enseñanza que nos puede redimir juntamente con ella. Por eso Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y cuando Pablo llevó aquel cuerpo a la muerte, ¿qué sucedió? Jesús venció la muerte en él. Porque Pablo habla de que Jesús venció la muerte, pero es en él que venció la muerte. Jesús venció la muerte, tiene que ser en el hermano Rafael. Jesús venció la muerte, tiene que ser en Joel, tiene que ser en mí, tiene que ser en Miquea. Porque venció la muerte, porque nos dio una enseñanza que es espiritual. Y ya la muerte no opera en nosotros. Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y yo creo que vamos a dejarlo aquí, porque ya la hermana me está diciendo que se acabó el tiempo. Y yo no quiero ser imprudente tampoco. Así es que nada, vamos a dejarlo aquí. Yo espero que repasemos estas escrituras, las repasen. Y sepa que Dios es el que prepara esa obra en nosotros. Y había muchas escrituras, no las vamos a leer, pero se las voy a dar para que las lean en Filipenses 4:9. En Filipenses 4:9. Filipenses 3:17. Y Romanos 12:1. Y Romanos 6:4 al 11. Vamos a terminar aquí, hermano.